Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Xiaomi Mi TV P1 y a la derecha el TCL C725, ambos en este caso de 55 pulgadas. Estos son sus controles remotos. El de el Xiaomi es un poco más grande y el del TCL tiene teclas de acceso directo para más aplicaciones. Ambos utilizan baterías desechables. Ambos soportan botón para micrófono. En este caso el asistente de voz es el asistente de Google, porque el sistema operativo del Xiaomi es Android TV y el de el TCL es Google TV. Aquí pudieron notar que el Xiaomi sorprendentemente inició más rápido. Los tuve algunos días a ambos desconectados de la red eléctrica y me sorprendió que el Xiaomi iniciara más rápido, más o menos en unos 45 segundos, y el TCL casi unos 7 segundos más tarde. No es algo supremamente relevante, pero probablemente para algunas personas este aspecto sí que lo sea. La fluidez del sistema operativo ya luego de este encendido en ambos televisores es buena. A veces abren un poquito más rápido las aplicaciones en el Xiaomi y otras veces en el TCL. Y lo mismo sucede, por ejemplo, a la hora de cargar videos, ya sea de YouTube, de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre otras aplicaciones. Hasta ahora, como muchos de ustedes ya saben, los televisores Sony que he podido revisar son los únicos que tienen una fluidez de su sistema operativo Android TV o Google TV muy buena, muy por encima de otros televisores, en este caso por ejemplo de estos dos, Xiaomi P1 y TCL C725, pero aún así no están para nada mal, pueden ser muy tolerables o más que suficiente para una persona que no sea muy exigente en este aspecto, o que no se estrese fácilmente, o que simplemente sea una persona que tenga mucha paciencia. El espacio de almacenamiento del Xiaomi es de 12 GB y del TCL 11 GB. En este caso, en ambos televisores es más que suficiente para casi cualquier usuario. Recuerden que la tienda de aplicaciones de ambos televisores es la Google Play Store. En cuanto a navegadores, hay muchas aplicaciones que pueden cumplir esta función. Y bueno, en general la principal ventaja del sistema operativo de ambos televisores no es solamente que soporten el asistente de Google, sino que además, en caso de ser necesario, se les pueden instalar aplicaciones a través de archivos APK. En ambos, por supuesto, está disponible la función de compartir pantalla, o conocida también como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos soporta lo que se conoce como Multiview y tampoco pantalla superpuesta. Voy a empezar por el apartado gaming en cuanto a calidad gráfica y rendimiento general, porque hay muchas cosas importantes que deben saber. La primera es que, si bien ambos televisores se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, como tal, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K. Muchas marcas hoy en día, al soportar los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado, se pueden dar el lujo de decir que sus televisores soportan puertos HDMI 2.1, pero ninguno de ellos en este caso soporta ni los 120 Hz en 4K ni tampoco frecuencias de actualización variables. Sin embargo, el Xiaomi tiene una leve ventaja, o de hecho para algunos gamers podría ser una gran ventaja, y es que sí soporta los 120 Hz, aunque solo sea hasta 1440p. Mientras que el TCL C725 no soporta 120 Hz en ningún tipo de resolución, y como tal no soporta la resolución de 1440p. Otro aspecto que deben tener en cuenta es en cuanto a sus tiempos de input lag. Como muchos de ustedes ya saben, yo aún no he podido conseguir un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag de los televisores, y tampoco he encontrado páginas oficiales o páginas que sean confiables que me puedan proveer de estos tiempos. Pero de acuerdo a la práctica y las comparativas que he realizado con otros televisores, en donde sí conozco los tiempos de input lag de esos televisores, probablemente en estos dos pueda oscilar entre los 10 y 11 milisegundos aproximadamente. La verdad es que en la práctica me parece que ambos muestran muy buenos resultados en esta área.
El otro aspecto que deben tener en cuenta, que aplica no solamente para el modo juego sino también para el resto de modos de imagen de este TCL C725, es que cuenta con este parámetro color dinámico que mejora notablemente la vividez y saturación de los colores. Cabe destacar además que el TCL cuenta con tecnología de color QLED o de Quantum Dots, mientras que el Xiaomi no cuenta con ese tipo de tecnología ni algún otro tipo de tecnología que sea conocido, pero aún así me parece que muestra muy buenos resultados. También es importante mencionar que por lo menos aquí en Colombia este Xiaomi viene con panel ADS. En otros países al parecer viene con panel VA, no lo sé. Y el TCL C725 viene con panel VA. Entonces recuerden, el Xiaomi panel ADS y el TCL panel VA. Para poderlo corroborar utilicé distintos métodos. El primero es darles golpecitos. La pantalla del Xiaomi no genera destellos, esto indica que no tiene panel VA. Mientras que la pantalla del TCL sí genera leves destellos y este es un indicio de que tiene panel VA. Entonces Xiaomi panel ADS, TCL panel VA. La otra forma es en cuanto a sus ángulos de visión, son peores por así decirlo. En el Xiaomi pierden menos volumen, mientras que en el TCL suelen perder un poco más de volumen, que es la principal desventaja de los televisores con paneles VA en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. Entonces esta es la segunda forma que utilicé para corroborar el tipo de panel de ambos televisores. El tercer método que utilicé para corroborar qué tipo de panel tienen ambos televisores es por supuesto el más confiable, y es la captura de sus píxeles que están pudiendo observar en este momento. Y el cuarto método, que sería el segundo más confiable después de la captura de los píxeles, es el rendimiento en escenas oscuras. Es mejor en el TCL C725 puesto que tiene panel VA. Los televisores que tienen paneles ADS, IPS o PLS suelen mostrar mucho efecto clouding en este tipo de escenas, colores negros más grisáceos y muchas veces fugas de luz. En ambos, por supuesto, este tipo de efectos se pueden notar, pero son más perceptibles en el caso del Xiaomi, tanto en contenido que tiene rango dinámico estándar, como en este caso contenido que tiene alto rango dinámico. Puede variar dependiendo de cada tipo de escena, de si en esa escena hay más cosas que iluminar en pantalla. Por ejemplo, en este caso les muestro los resultados con el videojuego Resident Evil 7, que es en 4K y tiene función de alto rango dinámico. Ustedes pueden percibir que tanto el efecto clouding como los resplandores, o vulgarmente conocidos como sangrados de luz, son más perceptibles o notorios en el caso del Xiaomi Mi TV P1. Aunque de todas formas me parece que a pesar de que tiene panel ADS, muestra resultados muy decentes en comparación a televisores de otras marcas que también tienen panel ADS, que también son de gama baja. Es importante mencionar que el Xiaomi es de gama baja. El TCL podrá considerarse como el gama alta de la gama baja, ambos del año pasado 2021. También es importante mencionar que el tipo de retroiluminación de ambos televisores es LED directa. Ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local. La relación de contraste del Xiaomi Mi TV P1 es de 1432:1 y la relación de contraste del TCL C725 es de 4830:1. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Algo que olvidé mencionar en el apartado gaming y que también aplica cuando se utilizan otros modos de imagen es que las zonas que lucen con sombra tienden a mostrarse un poco más oscuras y con más dificultad para notar detalles en el caso del Xiaomi Mi TV P1. No es algo increíblemente exagerado ni molesto, pero la diferencia está ahí.
es decir que es más fácil notar los detalles en este tipo de escenas o partes en el TCL C725. También es importante mencionar que en el apartado gaming, en calidad gráfica y manejo del movimiento, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados. Simplemente la ventaja del TCL tiene que ver con que la escena luce más clara y con colores más vívidos, porque recuerden que tiene tecnología de color QLED o de Quantum Dots. En cuanto a manejo del movimiento, cuando observan contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan algo a algún puerto HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos, en ambos televisores es muy bueno. Los dos televisores tienen la tecnología que se conoce como Motion Estimation, Motion Compensation, que ayuda a decrecer notablemente los efectos de vibración, de borrosidad o de tartamudeo. Otro aspecto muy importante tiene que ver en cuanto a sus cantidades de brillo. En rango dinámico estándar el Xiaomi alcanza 300 nits, en alto rango dinámico también 300 nits y con el modo juego 302 nits. El TCL C725 en rango dinámico estándar alcanza 299 nits, en alto rango dinámico 314 nits y también con el modo juego. La verdad es que en la práctica la diferencia en cuanto a brillo no es tan abismal, pero sí que se puede notar un poco a favor, obviamente, del TCL C725. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, también HLG, también HDR10 Plus, también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen película en el Xiaomi Mi TV P1 y el modo cine en el TCL C725. Lo primero que ustedes notan es que este modo de imagen es más cálido en el caso del Xiaomi P1. Lo otro que deben saber y que yo percibí es que los resultados son prácticamente iguales en ambos televisores cuando el contenido tiene muy baja resolución. Estamos hablando de 720p o una resolución más baja. En ambos se pueden notar partes levemente pixeladas que pueden ser más pixeladas entre menor resolución tenga el contenido, y en algunos casos pueden ser molestos y en otros casos pueden pasar como algo tolerable. A partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores ya es mejor. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. A partir de 1440p sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. Es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en los dos televisores es muy decente. El efecto de pantalla sucia es un poco perceptible con estos fondos grises y también los bordes lucen levemente sombreados, y eso es algo notorio con estos fondos grises, pero al observar contenido normal esos efectos pueden pasar prácticamente desapercibidos en la gran mayoría de los casos. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es decente. Es un poquito mejor en el Xiaomi porque tiene panel ADS y eso le ayuda, pero ninguno de ellos es recomendado para una habitación que reciba muchos reflejos por parte de las ventanas, porque se puede notar mucho reflejo en sus pantallas. Son televisores recomendados para una habitación iluminada por luz artificial o para una habitación oscura, principalmente en el caso del TCL por tener panel UVA. El calentamiento en pantalla de ambos televisores, luego de haberlos utilizado casi 2 horas sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, no es muy alto la verdad, y esto se debe a que ninguno de ellos tiene altas cantidades de brillo y que tampoco soportan tecnologías gaming avanzadas.
En cuanto a las entradas, el Xiaomi tiene un puerto para el cable de internet, un puerto para la entrada digital óptica, también entradas compuestas, también un puerto para la antena de aire. Cuenta con 3 puertos HDMI 2.0, tengan eso muy presente. Para mí no son HDMI 2.1 porque no soporta los 120 Hz en 4K ni frecuencias de actualización variables. También tiene un puerto de 3,5 mm para auriculares y 2 puertos USB 2.0. El TCL, por su parte, todos los puertos están a un costado. 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0, este adaptador para entradas compuestas, también un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable de internet, un puerto para la antena de aire y 3 puertos HDMI también 2.0. Ocurre lo mismo, para mí no son HDMI 2.1 porque este televisor tampoco soporta los 120 Hz en 4K y tampoco soporta frecuencias de actualización variables. Algo que me parece muy importante mencionar es que los pies laterales o base lateral del Xiaomi vienen en una sola posición, distantes entre ellas, que puede ser útil para colocar una barra de sonido debajo. Pero el TCL cuenta con la ventaja de que se puede graduar, se pueden colocar así más pegadas o juntas entre ellas, por ejemplo para una mesa más pequeña, o se pueden también colocar más separadas entre ellas cuando tengan una mesa más grande y además quieran colocar por ejemplo una barra de sonido debajo del televisor. En cuanto a sonido, la potencia del Xiaomi P1 es de 20 watts y la potencia del TCL C725 es de 24 watts. Sin embargo, en la práctica me pareció un poco mejor en el Xiaomi, a pesar de que el TCL soporta tecnología OnQ. Tengan eso muy presente, me pareció un poco más potente el sistema de sonido del Xiaomi, aunque en teoría sea inferior. Pero al final de este video ustedes mismos van a poder juzgar eso. En cuanto a tecnologías, ambos soportan tecnologías Dolby Audio, canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías DTS. Y bueno, si ustedes me preguntan cuál televisor escogería yo en caso de que no existieran más televisores en el mundo, yo sin duda alguna me iría por el TCL C725 porque me parece más equilibrado, me parece que tiene mejores colores o por lo menos tiene la opción de que si uno quiere colores más saturados lo puede lograr y si no se pueden colocar de una forma más natural o apaciguada. Sin embargo, tengan presente que la diferencia de precios, por lo menos aquí en Colombia, es un poco más grande. El TCL se puede conseguir por unos $630, mientras que el Xiaomi $100 más económico, es decir, $530. Yo les diría a ustedes que si están entre estas dos opciones, váyanse por el que encuentren más económico, o si por ejemplo el Xiaomi en sus países lo consiguen con panel VA, también puede ser una muy buena opción para escenas oscuras. Pero si por lo menos aquí en Colombia lo van a comprar o en sus países también viene con panel ADS y principalmente lo van a disfrutar en escenas con muchos colores o su cuarto no es totalmente oscuro, también puede ser una muy buena opción, sobre todo si lo encuentran más barato. Y recuerden que el sistema de sonido es más potente desde mi punto de vista. Aunque el sistema de sonido del TCL también es muy potente, simplemente que lado a lado me pareció más potente el del Xiaomi P1. Pero bueno, no siendo más, ¿ustedes qué piensan acerca de ambos televisores? ¿Cuál escogerían y por qué? Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The Swarm.